Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar ya el desarrollo de la clase. Y esta semana nos toca pues tratar el tema número 14, que viene a ser la parte final del capítulo de formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos. En esta tercera parte vamos a ver al compuesto o los grupos de compuestos más complejos que vienen a ser las sales, ¿no? La semana pasada vimos lo que eran pues los hidruros, los hidróxidos y los ácidos. Ahora vamos a tratar a las sales. Bien, vamos a hablar acá en primer lugar, jóvenes, de ciertos conceptos básicos que nos van a servir para entender cómo se formulan y cómo se nombran a las sales. Vamos a hablar en primer lugar de los radicales de los ácidos. En la definición de sales vamos a indicar, jóvenes, que estos compuestos tienen naturaleza iónica, o sea, las sales son compuestos iónicos formados por cationes y por aniones. Los cationes provienen de los metales y los aniones van a provenir de los no metales. Específicamente los aniones de las sales van a provenir, jóvenes, de los ácidos. Entonces, para conocer los nombres de esos aniones, hay que hablar pues de lo que son los radicales de los ácidos. Ejemplo de sales, por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, ¿no? ¿Por qué se llama así? Cloruro de sodio. Sodio, bueno, porque tiene sodio, ¿no? Pero ¿por qué se nombra cloruro? ¿Por qué no se nombra clorosodio, ¿no? ¿Por qué cloruro, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, jóvenes, con la naturaleza del anión, que en este caso es el cloro. Así como hay cloruro de sodio, también hay otras sales como el sulfato de sodio. ¿Por qué sulfato, no? Sodio se entiende porque allí hay sodio, ¿no? Que va a ser el catión, pero el anión va a tener un nombre particular y ese nombre va a depender, jóvenes, del ácido del cual se ha originado. Es por eso que aquí vamos a hablar en primer lugar de los radicales de los ácidos. Se denominan así a los radicales de los ácidos, que vienen a ser los aniones, jóvenes, que se genera cuando el ácido pierde de forma parcial o total sus hidrógenos. Recuerden que los ácidos, en sus dos variedades, ácido hidrácido y ácido oxácido, siempre poseen hidrógeno, ¿no? Y ese hidrógeno se encuentra en forma de hidrógeno más uno. Entonces, cuando ese ácido pierde esos hidrógenos, lo que queda del ácido es un anión, y ese anión se llama pues radical. Estos radicales se nombran en función a la raíz del nombre del no metal con las terminaciones uro o las terminaciones ito o ato, dependiendo del tipo de ácido que dio origen al radical. Si el radical proviene de un ácido hidrácido, ¿no?, que ustedes recuerdan, se nombraban como ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido sulfídrico. El anión que va a quedar cuando a ese ácido le quite un hidrógeno va a ser un radical cuyo nombre va a llevar esta terminación uro. Así formaremos pues a los cloruros, fluoruros, bromuros, sulfuros, para los radicales que provienen de los hidrácidos. Pero si viene pues el radical de un oxácido, un ácido que posee oxígeno, ese radical o anión se va a nombrar con la terminación ito o ato. Ahí vamos a hablar de nitrito, nitrato, sulfito, sulfato, hipoclorito, ¿no?, perclorato, o sea, van a ver esas terminaciones, ito o ato. Y eso va a depender, al igual que las terminaciones oso-ico, del valor, pues, de el número de oxidación que posee el elemento, ¿no?, no metálico. Para esta última terminación vamos a seguir esta misma secuencia que vimos, pues, para la nomenclatura clásica, ¿no? Cuando el oxácido tiene un elemento químico con una sola valencia, se va a nombrar como ato. Si tiene dos valores, va a ser ito, ato en orden creciente de esos valores. Si tiene tres valores, va a ser hipoito, ito y ato. Si tiene cuatro valores, va a ser pues hipoito, ito, ato y perato. Como el caso del cloro, ¿no? El cloro tiene cuatro valores que son más 1, más 3, más 5, más 7. Con más 1, su valencia, forma el hipoclorito. Con más 3 forma el clorito,
más 4 clorato y más 7 perclorato. Así se van a nombrar. Esto quiere decir, jóvenes, que para utilizar esta nomenclatura yo debo conocer el valor del número de oxidación de los elementos. Y si es que no recuerdo pues algunos valores, tengo que recurrir pues a la tabla periódica, ¿no? Siempre vamos a hacer uso de la tabla periódica. Bien, y esto se formula así. Imagínense, jóvenes, este ácido que está acá, H2S. La notación AC indica que está dentro del agua, eso lo hemos visto en la clase pasada. Esto es un ácido hidrácido, ácido que contiene agua. No tiene oxígeno en su fórmula. Entonces, si este ácido pierde sus hidrógenos, forma un anión y ese anión se llama radical. ¿Cómo se va a llamar ese radical? La regla dice que si ese anión proviene de un hidrácido, se va a nombrar a ese anión con la terminación uro. Entonces, esto se va a llamar el sulfuro. Sulfuro. ¿No? Se utiliza la raíz del nombre, no el nombre, no es azufruro, ¿no? Es sulfuro, ¿no? La raíz del nombre. Y así, todos los aniones que se originen, jóvenes, de ácidos que no tienen oxígeno, se van a nombrar con la terminación uro. Y estos aniones ustedes se van a dar cuenta porque son normalmente monoatómicos, es decir, tienen un solo átomo nada más. Otro ejemplo que podemos citar es cuando este ácido que no tiene oxígeno pierde su hidrógeno y se queda como flúor menos 1. Esto se va a llamar el ion fluoruro. Fluoruro. Y va a formar sales, los llamados fluoruros, fluoruro de sodio, fluoruro de calcio, fluoruro de hierro y así. Otro ejemplo es el H-cloro, que también es un ácido que no tiene oxígeno, pierde su hidrógeno y se forma este anión radical que se llama cloruro. Y él va a formar por los cloruros, ¿no? Entre ellos cloruro de sodio, cloruro de hierro, cloruro de calcio. Siempre que encontremos el cloro menos 1 en una fórmula de sal, la sal se va a llamar cloruro. El elemento unido a él puede variar, pero el nombre va a depender pues principalmente del anión, ¿no? Fluoruros, cloruros. Pero, jóvenes, si el anión o radical proviene de un ácido que tiene oxígeno, ya no vamos a usar la terminación uro, sino la terminación ito o ato, dependiendo pues el valor de la carga. Por ejemplo, aquí, en este ácido que sí tiene oxígeno, cuando pierde su hidrógeno, queda un anión, miren que ya no está formado por un solo átomo, sino tiene dos o puede tener más. La diferencia de ellos es que tienen un solo átomo, por eso se nombran con uro. En cambio aquí se va a utilizar otra terminación ya. Como el cloro aquí tiene el mínimo valor de número de oxidación que es más 1, este radical se va a llamar hipoclorito. Hipoclorito. Aquí ustedes pueden calcular el valor, porque ustedes conocen el hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2, la suma de carga siempre es igual a 0, ¿no? Entonces, como este es menos 2 y este más 1, esto también debe ser más 1. Hipoclorito. Este ácido, por ejemplo, que está acá, también tiene oxígeno, le quitan sus dos hidrógenos y lo que queda es esto, el anión o radical. ¿Cómo se llama este ácido? Eso depende de la valencia que está empleando el azufre acá. Si el azufre, en este compuesto está empleando más 6, el azufre tiene valores más 2, más 4, más 6. Al emplear el más 6, su terminación que le corresponde es ato. Entonces, esto se va a llamar el radical sulfato o simplemente sulfato. Y esto de acá puede formar también muchas sales llamados los sulfatos, ¿no? Sulfato de sodio, sulfato de calcio, sulfato de zinc, sulfato de hierro. El nombre de la sal va a depender, jóvenes, principalmente de este anión. Otro caso es esto de acá. Esto es un ácido también que posee oxígeno. Se pierden los dos hidrógenos que del anión. Este anión se llama dicromato porque tiene dos cromos. El cromato es cuando tiene solamente uno, se llama dicromato. Esto también forma muchas sales. Entonces es importante conocer, jóvenes, estos aniones y cuál es su origen. Pues su origen siempre pues es el ácido. Para formularlo solamente hay que quitar el hidrógeno, siempre positivo, y lo que queda pues es un anión negativo,
y se va a nombrar con la terminación uro. Si es que el ácido proviene, ¿no? O sea, el radical proviene de un ácido sin oxígeno, ácido hidrácido, y se va a nombrar con la terminación ito o ato, si proviene de un ácido que posee oxígeno, ácido oxáceo. Ahora, pero no siempre el ácido va a perder completamente sus hidrógenos, ¿ah? A veces puede quedarse con algunos y esos radicales tienen un nombre adicional, se llaman radicales de carácter ácido. Eso pasa cuando el ácido posee más de un hidrógeno y los pierde parcialmente, o sea, no todos, algunos se quedan en la fórmula, pero igual aparecen aniones radicales y se nombran jóvenes con este término ácido, ¿no? Por ejemplo, aquí, este ácido tiene dos hidrógenos. Si pierde los dos, forma un anión azufre menos 2 que ya hemos visto que se llama el sulfuro. Sulfuro. Pero en este caso está perdiendo solamente uno y va a quedar con carga menos 1 porque por cada positivo que pierda va a quedar un negativo. Esto también es un radical, pero radical de carácter ácido porque todavía tiene un hidrógeno que podría liberar. Su nombre va a ser sulfuro ácido, así lo van a llamar, sulfuro ácido. No es simplemente sulfuro, ¿eh? Sulfuro sería cuando pierde todos sus hidrógenos, como hemos visto pues en estos ejemplos de acá, ¿no? Aquí pierde todos los hidrógenos, fluoruro, cloruro, ¿no? Pero cuando pierde solamente o de forma parcial y le queda hidrógenos, se llama pues sulfuro ácido. O también lo pueden llamar hidrógeno sulfuro porque tiene hidrógeno, o bisulfuro. Este es el nombre común, ¿no? El que más se utiliza, sulfuro ácido. Estos son nombres adicionales, ¿ah? Hidrógeno sulfuro porque tiene hidrógeno y el ion sulfuro, o bisulfuro también lo llama. Igual pasa acá. Este ácido que tiene oxígeno puede perder sus dos hidrógenos y formaría un ion llamado el carbonato, porque el carbono tiene su máximo valor acá. Pero puede perder uno y quedarse así, ¿no? De los dos hidrógenos solamente pierde uno. Y esto se conoce como carbonato ácido o hidrógeno carbonato, porque tiene hidrógeno, o también lo llaman bicarbonato, ¿no? Bicarbonato. Y esto también forma sales, llamados por los bicarbonatos, ¿no? Entre ellos el más común es el bicarbonato de sodio, que forma parte de muchos productos comerciales, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la levadura, ¿no? Para hacer pues los panes, los queques, o la sal de Andrews, ¿no? Que contiene también bicarbonato pues, de sodio. Bien. Esto de acá, por ejemplo, este ácido tiene 3 hidrógenos y puede perderlos completamente, generando pues el anión radical, o puede hacerlos parcialmente. Si lo hace parcialmente y queda algunos hidrógenos, es un radical de carácter ácido, se llama. Por ejemplo, aquí tiene 3, perdió 1, que se quedó con 2. Esto se conoce como fosfato diácido, porque tiene 2 hidrógenos, o dihidrógeno fosfato, porque hay 2 hidrógenos. Aquí solamente es hidrógeno, hidrógeno sulfuro, hidrógeno carbonato, pero aquí es dihidrógeno, porque tiene 2 hidrógenos. Fosfato, jóvenes, porque aquí el fósforo está utilizando su mayor número de oxidación. Al igual que se utiliza ICO cuando es el mayor valor, ATO también se utiliza cuando es el mayor valor. Si perdiese 2, ¿no? Ese mismo ácido quedaría HPO4. Ahí sí se llamaría fosfato ácido porque tiene un solo hidrógeno, o hidrógeno fosfato. Aquí sería dihidrógeno porque hay 2 hidrógenos. Diácido porque hay 2 hidrógenos que todavía pueden ser liberados. Pero cuando solamente hay uno es fosfato ácido, hidrógeno fosfato. El problema está ahí, jóvenes, recordar esos nombres para formular la sal. Porque el nombre de la sal va a depender principalmente del anión. Entonces, yo no solamente debo conocer, pues, quién es el anión, sino de qué ácido proviene para darle, pues, el nombre, ¿no? Si viene de un ácido que no tiene oxígenos, terminación uro. Si viene de ácidos, ¿no? Que tienen oxígeno, la terminación es ato o ito, ¿no? Hay que tener cuidado, entonces, con los nombres y las fórmulas que me vayan a dar. Conociendo esto, jóvenes, vamos a hablar ahora sí de las sales. Las sales son compuestos de naturaleza iónica, son compuestos iónicos que en términos de reacción química resultan cuando reacciona un hidróxido, que ya hemos visto, y un ácido, que también ya hemos visto en la clase pasada. A esa reacción se denomina neutralización. Neutralización ácido-base. Ya que normalmente las sales se consideran sustancias neutras, por eso
como se obtienen a partir de esta reacción, la reacción recibe el nombre de neutralización. Además, en esta reacción se forman moléculas de agua, que también se consideran sustancias neutras, ¿no? Las reacciones ocurren de esta forma, jóvenes, así, se escriben así. Voy a escribir al hidróxido primero, luego el ácido, aparece la sal acompañado del agua. Acompañado del agua. Obviamente a mí me interesa solamente la sal. Esto en cuanto a reacción química, ¿no? Pero ¿cómo yo establezco la fórmula, ¿no? De la sal? Para eso yo recurro a las reglas de formulación. Yo ya sé cómo escribir al hidróxido, ya sé cómo escribir al ácido, ¿no? Lo hemos visto en la clase pasada. El hidróxido va a generar el catión metálico, ¿no? Y el ácido va a generar el anión o radical, ¿no? Por eso la sal se va a conformar de dos iones. Un catión que proviene pues del metal en el hidróxido y un anión que proviene pues del radical, ¿no? Del ácido. Lo que hemos nombrado hace un momento, ¿no? Cloruro, fluoruro, sulfuro, carbonato, nitrato, fosfato, sulfato, hipoclorito y así. Y la formulación se va a dar de esta manera. O sea, yo debo escribir de forma correcta el hidróxido, que es así. Metal unido a cierto número de OHs. El ácido siempre tiene hidrógenos. Y la sal, jóvenes, se va a escribir así. Primero el positivo, que es el catión. Luego el negativo, que es el radical anión. E intercambian estos números. O sea, número de hidrógenos pasa pues al metal. Y número de OHs pasa al radical no metálico o anión. Va a haber un intercambio, ¿no? Y así se formula, así de simple. Obviamente, siempre y cuando tengamos las fórmulas ya escritas del hidróxido y del ácido, ¿no? Como aquí, por ejemplo, ¿eh? Vamos a ver algunos tipos, ¿no? Bien, primero las sales oxidadas, aloideas, sales aloideas. Las sales aloideas se llaman así, jóvenes, a las sales que son binarias. O sea, en la fórmula solamente hay dos elementos. Son sales binarias, ¿no? Que resultan de la neutralización de un hidróxido, tal como está acá, pero con un ácido hidrácido. Los ácidos hidrácidos no tienen oxígeno, solamente tienen hidrógeno y no metal. Es por eso que cuando se combinan con el hidróxido, la sal sale con dos elementos nada más, binaria. Se nombran en el sistema clásico, aquí se nombra solamente el clásico, no hay stock, no hay sistema UPAC, solamente el clásico. Indicando primero el nombre del anión, primero se debe nombrar radical. Cloruro, fluoruro, carburo, nitruro y así. Del ácido seguido pues del nombre del catión con las terminaciones oso o ico. El catión sí se puede nombrar como oso ico, como ferroso, férrico, ¿no? Plumboso, plúmbico, ¿no? O sódico, magnésico, alumínico, así. Y en el sistema Stock, a ese catión se puede nombrar agregando la valencia en números romanos al catión, porque el anión ya tiene pues un nombre definido, es un radical que ya hemos visto pues nombrar. Ejemplos, esto pasa así, miren, ¿ah? Para generar una sal yo debo tener en primer lugar un hidróxido y un ácido, ver sus OHs y los hidrógenos porque esos números se van a intercambiar. Sería así, miren, por ejemplo acá. Este es el hidróxido de sodio. En su fórmula hay un solo H que no se pone este 1 porque se sobreentiende. Y este es el ácido clorhídrico, ácido hidrácido. Tiene un solo hidrógeno, tampoco se pone. La sal se genera así, jóvenes. ¿Ah? Escribo el catión, escribo pues el anión. Y este hidrógeno 1 pasa al sodio, queda así. Y este 1 pasa al cloro y queda así. Como 1 nos indica, queda como cloruro de sodio. Su nombre justamente es así, ¿no? Primero se nombra al anión, que es esto acá, ¿no? Si ustedes le quitan un hidrógeno, esto se convierte en cloruro, ¿no? Y su nombre sería cloruro sódico o simplemente cloruro de sodio, ¿no? Sódico porque el sodio pues tiene un solo valor y la terminación es ico cuando tiene un solo valor. También se puede llamar cloruro de sodio 1 porque su valencia es 1 o simplemente cloruro de sodio, ¿no? Ese es su nombre. Entonces, cuando yo formule la sal, debo tener estas dos sustancias, ¿ah? El hidróxido y el ácido, porque del número de OHs y el número de hidrógeno va a depender estos valores que están acá. Otro caso, miren, ¿ah? Hidróxido de magnesio, aquí sí es 2, y lo combinamos con este ácido que es 1. Escribo primero al metal, luego al no metal,
e intercambio. Este 2 pasa al cloro, acá está, y este 1 pasa al magnesio. Como el 1 no se cuenta, queda así. ¿Cómo se va a llamar? Igualito, ¿no? Este de acá, el anión se nombra primero. ¿Cómo se llama el anión? El anión proviene del ácido. Si le quito este hidrógeno, se formaría el cloruro. Entonces esto acá se llama cloruro magnésico. Cloruro de magnesio 2 o simplemente cloruro de magnesio, ¿no? Ese va a ser su nombre. Otro caso, miren, acá tenemos este hidróxido de plomo que tiene pues 4 H's y este ácido que tiene 2 hidrógenos. Primero escribo al metal, luego al no metal e intercambio valores. Este 2 va al plomo y este 4 va al azufre. Como tienen factor común, se simplifica y queda así. ¿Cómo se llama esta sal? Primero hay que nombrar al anión. Y el anión proviene del ácido. Ya hemos dicho que si quitamos estos 2 hidrógenos, esto es el sulfuro, ¿no? Sulfuro. Entonces sería sulfuro de plomo, ¿no? Pero para ser más precisos, como el plomo aquí está utilizando valencia 4, tiene la terminación ico. Entonces el nombre sería sulfuro plúmbico. Plúmbico. También lo podemos llamar sulfuro de plomo 4 porque está utilizando pues la valencia 4. Este es nombre clásico, este es nombre stock para el catión. A esta partecita solamente para el catión. Porque el anión, miren, no cambia, es el mismo en cualquiera de las nomenclaturas, ¿no? Y así. Uno más, por ejemplo, esto de acá. Hierro OH2, este es el hidróxido con 2 OHs. HF es el ácido sin oxígeno. Un solo hidrógeno, ¿eh? Entonces escribo primero el metal, luego el no metal, y el 1 del hidrógeno pasa al hierro, y el 2 del OH pasa al flúor. Queda así. Como uno se sobreentiende, simplificando queda de esta forma. Esto se conoce como fluoruro de hierro, ¿no? Fluoruro de hierro. Pero para ser más exacto, como el hierro está utilizando pues valencia 2, su nombre clásico sería fluoruro ferroso, porque el hierro tiene más 2 más 3 de carga. Aquí está empleando el 2. También lo podemos llamar fluoruro de hierro, entre paréntesis 2. Profesor, profesor, ¿Sí? Dígame. disculpe, los hidróxidos o los ácidos, ¿se puede dar con gases nobles? No, no. Los gases nobles no forman compuesto por su naturaleza estable. No se dan con los gases nobles. Y con el No. uxiono, ¿Perdón? con el uxiono, No, no te escucho bien. ¿Oxiono dijiste? uxiono. ¿Uxiono? No sé a qué te refieres porque ese nombre me parece extraño. Lo que sí se ha logrado obtener compuestos de los gases nobles solamente es en el caso del xenón y del criptón, ¿no? El resto no forman compuestos, pero esos compuestos del xenón y criptón son casos muy especiales, ¿no? Que se dan en condiciones extremas y normalmente ocurre cuando reacciona con el flúor, porque el flúor es un poderoso agente oxidante, ¿no? Los oxida, pero no son sales, pues porque igualito el gas noble es un no metal, el flúor es un no metal, no metal es covalente, ¿no? Estos son compuestos iónicos. Bien, ustedes se van a dar cuenta, jóvenes, cuando van a utilizar la terminación uro en las sales, cuando vean que esté formado por un metal y un no metal. O sea, la sal es sencilla, noten. Solamente hay 2 elementos, ¿no? 2 elementos en cada caso. Ahí van a utilizar pues la terminación uro, ¿no? Primero se nombra al anión, que se escribe al final, y luego se nombra al catión, que se escribe al inicio, ¿no? Pues es cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de magnesio, ¿no? Sulfuro de plomo 4 o sulfuro plúmico, ¿no? Fluoruro de hierro 2 o fluoruro ferroso. Estas son las sales más sencillas que se conocen. Las sales más complejas son de este grupo, llamadas sales oxisales. Estas son sales ternarias porque hay 3 elementos en su estructura y contienen, aparte del metal al no metal, contienen al oxígeno. Por eso lo llaman oxisales. Y resultan de la neutralización de un hidróxido, ahora con un ácido oxácido. Ácido que posee oxígeno, ¿no? Se nombra en el sistema clásico indicando primero el nombre del radical, ¿no? Ya sabemos que los radicales se nombran con ato, ito. Del ácido seguido el nombre del catión con las terminaciones oso o ico. Y en el sistema
stock con la valencia en números romanos. El procedimiento de formulación es el mismo, ¿ah? Por ejemplo, aquí, miren, ¿ah? ¿Qué cambia, no? Este ácido ahora ya tiene oxígeno, nada más, ¿no? Este hidróxido tiene un OH, este es uno, el ácido se cuenta el hidrógeno y esos números se intercambian. Uno para el metal, uno para el NO3 y queda así. Como 1 se puede simplificar, queda así. Ahora, ¿cómo se llama esta sal que se diferencia de la anterior? Que acá hay 3 elementos ya. Es oxígeno. Eso depende, jóvenes, de este anión, de este radical. Si ustedes le quitan un hidrógeno, se forma un radical eh, que depende de la valencia del nitrógeno que está empleando. Aquí el nitrógeno está empleando +5. La terminación es ato. Entonces va a ser nitrato. El compuesto se va a llamar nitrato sódico o simplemente nitrato de sodio, porque sodio tiene una sola valencia que es la unidad, nitrato sódico. Ahora, si el nitrógeno no utilizara su máximo valor, porque el nitrógeno tiene dos valores, +3 y +5, aquí está empleando +5. Si empleara el +3 sería nitrito sódico, ¿no? Pero como está empleando el más alto aquí, es nitrato. Es por eso que en el sistema clásico es indispensable consultar, jóvenes, los números de oxidación. Y como yo sé qué valor está tomando, le hemos dado la primera clase de nomenclatura, ¿no? ¿Cómo se calcula la carga de un elemento que no conozco? Porque conozco el oxígeno que es -2. El hidrógeno también es +1. La suma de cargas es igual a 0, ¿verdad? Como hay 3 oxígenos, daría -6. Esto es +1. Para que sea 0, esto debe ser +5, ¿no? Al conocer el valor y lo comparo en tabla periódica, ya está utilizando su mayor valor, se va a llamar ato. Entonces, este va a ser el nitrato, ¿no? Nitrato. Lo mismo acá, fíjense, este hidróxido. Los hidróxidos son los mismos para ambas reacciones, ¿ah? El ácido es el que cambia. Aquí. 2 hidrógenos, 3 OH. Escribo al metal y luego al SO4. Y este 2 pasa pues al hierro y este 3 pasa al SO4, ¿no? Y queda así. Como 2 y 3 no se pueden simplificar, queda pues así. Ahora, ¿cómo se va a llamar esta sal? Eso depende de este anión, de este radical. El radical proviene de acá. Eh, el azufre, jóvenes, ¿qué carga tendrá acá, no? Yo lo calculo porque conozco al hidrógeno y al oxígeno, ¿no? Cada oxígeno vale -2. Como hay 4, sería -8. Esto vale +2. Por lo tanto, él debe ser +6 para que todo sume 0, ¿no? Ahora, sé que es +6, busco en tabla periódica y voy a encontrar que el azufre tiene +2, +4 y +6. Entonces, como está empleando +6, sería ato. Entonces, este radical se va a llamar sulfato. Sulfato férrico, porque el hierro está utilizando su mayor valor. O también lo pueden llamar sulfato de hierro 3. Esta nomenclatura acá es para el catión, o sea que aquí hay dos nombres por separado, jóvenes, ¿ah? Uno para el anión y otro para el catión, ¿no? Y se utilizan pues sistemas variables, ¿no? Para el anión simplemente se utiliza pues en los casos anteriores la terminación uro, pero en este caso la terminación ato-ito. En cambio para el catión, terminación oso-ico o la valencia en números romanos, ¿no? Aquí también calcio tiene 2 OH, este es el hidróxido de calcio. Este ácido tiene un solo hidrógeno. Escribo el calcio, pongo el cloro oxígeno, que es el radical, lo que queda luego de quitar esto. Intercambio, ¿no? 1 para el calcio y 2 para este radical y queda así. El 1 se elimina y queda pues de esta forma. Ahora, ¿cómo se va a llamar esta sal? Debo nombrar primero al anión. El anión se origina cuando se pierde este hidrógeno. Y yo puedo calcular la carga del cloro acá, porque esto es -2 y esto es +1. Entonces el cloro debe ser +1 también. Porque +1 y -2 me da 0. Ahora, agarro mi tabla periódica y encuentro que el cloro tiene pues +1, +3, +5, +7. Como está empleando +1, es el menor valor, es hipoito, según el cuadro que hemos dado. Esto se llamaría entonces hipoclorito, ¿no? De calcio. Hipoclorito de calcio. Así se van a nombrar, jóvenes, las sales. O sea, yo debo tener pues el hidróxido y debo tener el ácido. Y ya sabemos cómo se formula eso, muchachos, ¿ah? Aquí, miren, les voy a compartir en la pantalla de la clase pasada, donde vimos pues esa formulación, ¿no? Acá. No, este es lo mismo, ¿no? En esta parte, acá.
Acá está. Los hidróxidos se formulaban así, ¿recuerdan? Un metal de carga más N unido al OH y generaba pues esta forma. Entonces, yo puedo conocer la fórmula del hidróxido. También puedo conocer la fórmula de los ácidos. Acá está. Fíjense, los ácidos se formulaban así, ¿no? H, no metal, oxígeno, N más 1 sobre 2 y la valencia pues del no metal era impar. H2A, aquí va el no metal, ¿no? Oxígeno N más 2 sobre 2 y la valencia del metal, del no metal es par, así. Y esas reglas las vamos a utilizar ahora porque para formular una sal, yo necesito, jóvenes, conocer al hidróxido y conocer pues al ácido, como pueden ver acá, necesito conocer a ambos, ¿no? Para poder determinar pues la forma. Bien, esto se llama entonces hipoclorito de calcio 2 o simplemente hipoclorito de calcio, ¿no? Cuando el calcio, como el calcio tiene un solo valor de número de oxidación, cuando tiene un solo valor, jóvenes, y la terminación ozoico no tiene pues utilidad porque ozoico se utiliza para diferenciar uno u otro, ¿no? Pero cuando tiene un solo valor no hay manera pues de diferenciar porque hay un solo compuesto. Se puede obviar. Pero cuando tiene dos o más valores, sí hay que utilizar, pues, ferroso, férrico, plumboso, plúmbico, ¿no? Hierro 2, hierro 3. Sí. Otro caso, miren. Este es el hidróxido de oro. Esta es su valencia del oro 3. Este es el ácido carbónico. Ponemos el oro acá. Luego ponemos este de acá CO3, que es el radical. Acá se pone radical, o sea, cuando él pierde los hidrógenos, lo que queda se pone acá. E intercambian valores, ¿no? Este 2 para el oro y 3 para el radical. No se pueden simplificar y queda así. ¿Cómo se van a llamar? Debo nombrar primero radical. Para eso debo saber qué carga tiene pues el carbono en el ácido, ¿no? Como él lo conozco, él vale menos 2, sería menos 6 en total. Y como esto, cada hidrógeno vale más 1, sería más 2. Más 2 menos 6, esto debe ser más 4. Agarro mi tabla periódica y encuentro, jóvenes, que el carbono tiene más 2 y más 4. Como está empleando más 4, es ato, ¿no? Es ato. Hito es para el menor, ¿eh? Entonces, esto se llamaría, pues, carbonato áurico. Áurico, ¿por qué? Porque el oro está empleando su mayor valor. O también lo pueden llamar simplemente carbonato de oro, entre paréntesis 3. Vamos a ver, jóvenes, que formular va a ser sencillo. El problema va a ser nombrar, o sea, dar el nombre, pues, a la sal, ¿no? Porque ahí requiero, pues, recordar varias cosas, ¿no? Que hemos visto. Otro, por ejemplo, acá, potasio OH tiene valencia 1, el ácido tiene, pues, dos hidrógenos, intercambiamos, ¿no? Escribimos primero al potasio, luego al radical, esto acá, luego de perder los hidrógenos, y este 2 va al potasio, y este 1 va, pues, a este radical y queda así, ¿no? 2 al potasio, por eso es K2, y 1 a todo esto de acá, queda así. Como esto se simplifica, queda así. Esto se conoce como el dicromato de potasio. Dicromato de potasio. Ese va a ser su nombre. Otro aquí, AgOH1, HNO3. Estos unos se intercambian para el NO3 y para el Ag y queda así. Se descartan, los hidrógenos OH se descartan. Solamente se unen en la sal el anión y el catión, ¿no? Y 1,1 queda así, AgNO3. Este nitrógeno tiene más 5, es ato, se llama nitrato de plata, ¿no? Nitrato de plata o nitrato argéntico, ¿no? Si quieren darle terminación ico, ¿no? Aunque también lo pueden llamar nitrato de plata 1 o simplemente nitrato de plata porque la plata tiene un solo valor. Uno más, hidróxido de sodio tiene un OH, este ácido tiene un solo hidrógeno, intercambian, uno para el sodio y uno para este radical de acá. Queda así, se simplifica y queda así. Aquí yo calculo, jóvenes, que el bromo tiene más 5 y en tabla periódica encuentro que el bromo tiene más 1, más 3, más 5, más 7. Entonces, más 5 es ato, ¿no? Esto se llamaría pues bromato sódico. Bromato sódico o bromato de sodio 1, porque sodio tiene valencia 1. Acá está su valencia 1, ¿no? O simplemente bromato de sodio, porque al tener un solo valor, a veces ya no se considera la terminación ico.
Bien, otras sales oxisales y aloideas. Recuerden que las aloideas, sales aloideas, como el cloruro de sodio, solamente tienen dos elementos, ¿ah? En cambio, las oxisales tienen tres: metal, no metal, oxígeno, ¿no? Existe, jóvenes, una variedad de sales enorme en la naturaleza y clasificarlas pues no tiene mucha utilidad, a menos a nivel de examen de admisión no se estudia pues todo, no solamente se estudia a los oxisales y las aloideas, pero hay otras más. Y aquí vamos a resumir algunas de ellas, ¿no? Existen, además de las sales oxisales y aloideas comunes, otras cuya composición difiere en cuanto al número de elementos. Va a haber a veces un poco más, ¿no?, que lo normal, o porque en la fórmula queda algunos residuos, ¿no?, del ácido o del hidróxido que le dieron origen. Además, toda sal, jóvenes, tiene la propiedad de absorber agua del medio ambiente, eh, y estas moléculas de agua se asocian a la estructura formando lo que se llama los hidratos o sales hidratadas. A esta propiedad de absorber agua se conoce como higroscopía y le llaman poder desecante y delicuescencia, ¿no? Hay muchas sales que en forma de cristales, jóvenes, se ponen en platitos, ¿no? No sé si habrán dado cuenta, dentro de los armarios, ¿no?, dentro de los libreros, para que la humedad se pueda absorber, impedir que salga hongos, ¿no?, en esos lugares. Eso se llama poder desecante. Inclusive, ¿no?, hay algunos prendas, cuando compran ropa ustedes, sobre todo de cuero, en los bolsillos les viene pues una bolsita, ¿no?, de una sal, ¿no?, para impedir pues que se deposite ahí la humedad, ¿no? Esa propiedad se llama desecante, delicuescencia. Bien, esas sales adicionales tienen nombres ya pues también especiales, ¿no?, particulares a los que ya hemos nombrado, ¿no? Entre ellas tenemos esto, por ejemplo. Sales neutras son todas las sales que hemos formulado y sus nombres pues ya le hemos dado, ¿no? Son las sales típicas. Las sales neutras son las sales que hemos nombrado en las páginas anteriores. Sales ácidas son sales, jóvenes, que en su estructura quedan átomos de hidrógeno que provenían del ácido. Por eso lo llaman sales ácidas, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, se llama carbonato ácido de sodio o bicarbonato de sodio. Esto se llama fosfato diácido de potasio porque tienen hidrógenos. Por eso lo llaman sales ácidas. Sales básicas tienen OH en su estructura que ha quedado del hidróxido. Esto se llama nitrato básico de hierro 2, clorato dibásico de aluminio y así. Pero estos nombres ya son adicionales a las reglas que hemos mencionado. Sales hidratadas, como acá. Miren, esta es la fórmula normal de la sal, pero se ha asociado moléculas de agua, se han pegado a él y se conoce como sales hidratadas. Este es el sulfato de calcio dihidratado, porque tiene dos moléculas de agua, y se le conoce comúnmente como el yeso, ¿no?, que es un material pues sólido de color blanquecino. Este es el sulfato de cobre pentahidratado, llamado también vitriolo azul o vidrio azul, ¿no? Es un vidrio especial de color característico, ¿no? Pero ya estos son sales pues especiales, adicionales, ¿no? También las sales dobles, que tienen dos metales en su estructura, ¿no?, como esta de acá, tiene sodio y potasio. Normalmente las sales tienen un solo metal que proviene del hidróxido, pero hay sales especiales, como estos casos, que pueden tener dos. Esto se conoce como el sulfito doble de sodio y potasio, porque tiene dos metales. Esto también tiene dos cationes, ¿no?, litio, y este es un catión especial llamado catión amonio. Se conoce como fosfato doble de litio y amonio. Ya sé. O sea, van a encontrar nombres, jóvenes, de esa forma en los libros, por lo tanto, pues no se vayan a confundir. Esos nombres ya son adicionales a los nombres pues que hemos visto por regla, ¿no? Bien. El ion amonio, en este caso el NH4+, ion amonio, no es un metal, porque normalmente en las sales el catión es metálico, pero se comporta como un catión metálico, ¿no? Este es un ion especial, ion amonio, que proviene pues del amoníaco, ¿no? Este ion amonio se descubrió por primera vez, jóvenes, en las tumbas, ¿no?, de los faraones de Egipto, quedaban como residuo de los mecheros que colocaban ahí y en la cual pues ofrendaban
o daban pues ofrendas al dios Amón-Ra, ¿no? Amón-Ra, por eso de ahí viene el nombre pues de sales amoniacales, ¿no? De amonio, de Amón, ¿no? Eso como reseña histórica. Bien, eso sería entonces el resumen, muchachos, de esta clase, que es la parte más complicada. Pero a nivel de examen de admisión no viene tanto esto, jóvenes, ¿ah? No viene como problema de nomenclatura, pero sí viene en otros capítulos donde hay necesidad de escribir su fórmula, como en la parte de estequiometría o la parte pues de reacciones químicas, ¿no? Para escribir una reacción química nos va a decir reacciona tal sustancia con tal sustancia, entonces si yo no conozco pues las fórmulas, no voy a poder pues escribirlo, ¿no? Pero no tanto en el capítulo de formulación y nomenclatura. Bien, la práctica, jóvenes, que vamos a resolver acá, lo vamos a hacer de forma pues dinámica, porque normalmente yo coloco ya la solución establecida y ustedes simplemente miran, ¿no? Pero en este caso, como es la parte final y también es un poco más compleja, vamos a hacerlo pues dinámico en la solución. Bien, de todas maneras son solo 10 ejercicios y el enunciado ustedes lo tienen pues en la práctica y aquí también yo los coloco para que puedan visualizarlo, ¿no? Este primer problema tiene 5 sustancias, ya en general, acá no solamente son sales, sino son todas las sustancias que hemos visto, ¿no? Porque es la parte final. Y me piden pues categorizarlas, ¿no? De estas 5 sustancias, una es una sal oxisal, otro es un anhidrido, otro es un ácido oxácido, un óxido básico, un hidróxido, hay que relacionarlo, ¿no? Entonces, para esta parte tenemos que recordar, pues, con esta clase, las 2 clases anteriores, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de lo que son las funciones químicas inorgánicas, ¿no? ¿Qué funciones, jóvenes, hemos visto a lo largo, pues, de este capítulo? Hemos visto los óxidos, hemos visto 2 variedades, ¿no? Óxido básico, metálico, óxido ácido, no metálico o anhidrido, ¿no? Hemos visto, pues, los hidruros, los hidróxidos, los ácidos y las sales, ¿no? Y aquí vamos, pues, a categorizarlo, ¿no? Para hacerlo más ordenadito, voy a colocar, pues, un cuadrito donde vamos a ordenar a cada una de estas especies en función pues a su nombre y a la función a la cual pertenece. Ya ustedes pueden ir mentalmente, jóvenes, viendo pues las fórmulas e identificando, ¿no? Qué tipo pues de compuestos son. Pero vamos a hacerlo, jóvenes, en relación pues a la función. Vamos a indicar primero la función, porque así está la respuesta. O sea, aquí voy a colocar esto acá, sal oxisal anhidrido, y ustedes me van a decir qué compuestos van a ir acá, ¿no? Aquí vamos a colocar los compuestos, en este caso, sus fórmulas, ¿no? Bien, vamos a empezar con la función sal oxisal. De esta lista, jóvenes, ¿quién es la sal oxisal? A ver qué letra me indican por el chat, ¿no? ¿Cuál de estas sustancias es una sal oxisal? Por ejemplo, la D no puede ser porque tiene OHs, ¿no? Y los OHs ya representan un compuesto llamado los hidróxidos, ¿no? En cambio, los que tienen oxígeno y elementos son óxidos, ¿no? Son óxidos. Estos todos son óxidos, ¿ah? ¿No? Bueno, el primero y el tercero son óxidos, ¿no? Bien, me indica acá una respuesta. La E, muy bien, Ramos Figueroa, es correcto, pues la respuesta, la E es la sal oxisal. Farfán también lo confirma, es así. ¿Por qué la E es una sal oxisal? ¿No? Vamos a colocarlo porque la respuesta va a estar en función a las letras, porque podemos ver que en su estructura hay pues las especies que se indican, ¿no? En la fórmula tenemos un metal que es el calcio, ¿no? Unido pues a un grupo de no metales, ¿no? Que en este caso es cloro y oxígeno, aquí con subíndice 2.
Esto ya hemos visto, también lo hemos formulado, se llama el clorito, hipoclorito de calcio, ¿no? Hipoclorito de calcio, ¿no? Entonces, no puede ser un hidróxido porque los hidróxidos tienen OH, no puede ser óxido porque los óxidos solamente tienen dos elementos y así lo van a ir identificando, ¿no? El otro, a ver, el anhidrido. ¿Quién sería el anhidrido? El anhidrido es un óxido, ¿ah? Pero un tipo de óxido, ¿no? El anhidrido es un óxido no metálico. Y ustedes van a reconocer a los óxidos por la fórmula, jóvenes. Siempre hay un elemento unido con el oxígeno. Por ejemplo, acá hay dos óxidos, ¿no? A y C son óxidos, pero uno es no metálico. ¿Cuál de ellos sería? La A, muy bien. La A. La A es la respuesta porque el selenio es no metal, mientras que el mercurio es metal, ¿no? Es metal. Entonces aquí sería la letra A que corresponde a este elemento que se llamaría pues el óxido de selenio, ¿no? Dióxido de selenio en nomenclatura UPAC, ¿no? Sería pues su fórmula de esta manera, selenio, oxígeno 2, óxido de selenio o anhidrido selenioso se llamaría si quisieran pues nombrarlo, ¿no? Bien, el siguiente es un ácido oxácido, un ácido que posee oxígeno. Y ya sabemos, jóvenes, que los ácidos son ternarios, los oxáceos, porque tienen tres elementos. Inclusive de la clase pasada recordamos que se escriben siempre en un orden. Primero hidrógeno, no metal y luego oxígeno, ¿no? Luego oxígeno. Y en este caso, pues correspondería a la B. Muy bien, muy bien. Leva es la B, ¿no? Porque ahí tenemos a los tres elementos de los ácidos oxáceos, ¿no? Tenemos pues al hidrógeno, ¿no? Que siempre se escribe en ese orden, ¿ah? Bromo y el oxígeno para que confirme que es un ácido pues oxácido, ¿no? Luego tenemos pues el óxido básico, que también es un óxido, pero básico es cuando es metálico, ¿no? Y ya descartando pues los dos óxidos que están acá sería pues la C, ¿no? La C sería el óxido metálico, ¿no? Bien, Ramos también confirma eso. Aquí sería entonces la C, que corresponde en este caso al óxido de mercurio, cuyo nombre pues clásico sería óxido mercúrico, porque el mercurio tiene dos valencias, aquí está utilizando el mayor valor. Bien, y ya el último ya lo podemos indicar pues por ya descarte, ¿no? El hidróxido, ustedes lo reconocen facilito por el OH. Los hidróxidos en su fórmula tienen OH, sería pues la D, ¿no? La D, que sería el hidróxido de magnesio, ¿no? O hidróxido pues magnésico también porque tiene un solo valor. MgOH2. Recuerden que los hidróxidos, el número de OHs es la valencia del elemento, ¿ah? Si el magnesio tiene dos OHs, significa pues que en este caso su valencia pues es 2. Entonces, para este problema la respuesta estaría en función al orden de estas letras, ¿no? E, luego iría pues A, ¿no? Luego iría pues B, C y D, ¿no? Lo que corresponde en este caso a la alternativa sería A, E, A, B, C, D, la clave pues sería la D, ¿no? La clave sería la D para este problema. Vamos a colocarlo acá para que quede registrado y lo tengan ustedes pues como su cuaderno digital, ¿no? E, A, B, C, D, ¿no? La clave en este caso sería la alternativa D. Bien. Entonces, esa es la forma, jóvenes, como reconocer. Ahora, esto también está en la teoría que hemos dado, muchachos, en la primera clase. Hemos visto funciones químicas inorgánicas, ahí están escritas las principales. Bien, para el ejercicio número 2 hay que formular en función, jóvenes, al nombre. Aquí tenemos 3 oxisales, dice. El nitrato de potasio, el hipoclorito de calcio y el sulfato de hierro 2. En los nombres
nos están indicando las valencias que van a tener las especies que se van a unir. ¿Ah? Aquí vamos a ver entonces la formulación de sales oxisales, sales con oxígeno. Bien, entonces para la primera estructura, o para definir la primera fórmula, me hablan aquí, jóvenes, del nitrato de potasio. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo primero debo buscar en mi tabla periódica y buscar al nitrógeno, ¿no? El nitrógeno voy a encontrar que tiene cargas más 3 y más 5. Y como aquí es nitrato, ¿no? Aquí, bueno, el nitrato. La terminación ato significa, muchachos, que está empleando pues el mayor valor, o sea, 5, ¿no? Está empleando 5. Ahora, el otro elemento que se va a unir acá es el potasio, ¿no? Y en tabla periódica encuentro que el potasio solamente es más 1, ¿no? Tiene un solo valor más 1. Ahora, ¿para qué me sirve eso, jóvenes? Porque si yo voy a formular la sal, debo tener el hidróxido y el ácido, ¿no? El hidrógeno, el hidróxido y el ácido. Y el hidróxido ya sabemos que se formula pues así, ¿no? Como el hidróxido va a contener al metal, que es el potasio, el hidróxido se formula de esta manera, ¿no? Coloco el metal y ¿cuántos OH voy a colocar para el potasio? 1, pues porque su valencia es 1, ¿no? Nada más. Y luego a esto le debo sumar el ácido, ¿no? Que contiene pues al nitrógeno, nitrógeno más 5. Y para eso recurro, jóvenes, a la fórmula de los ácidos. La fórmula de los ácidos eran así: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, y para el oxígeno era este número, si ustedes se acuerdan, ¿no? N más 1 sobre 2. Era así. Cuando la valencia es impar, porque para el nitrógeno su valencia es impar, ¿no? Entonces aquí sería 5 más 1, 6 entre 2 sería 3. Aquí sería 3. Significa, jóvenes, que este ácido posee un solo hidrógeno, ¿no? Un solo hidrógeno. Y hemos dicho que eso es importante porque para formular la sal se va pues a intercambiar el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es el que se intercambia. ¿Cuál sería entonces la fórmula de la sal, no? Bien, la fórmula de la sal sería así: escribo el metal, potasio, ¿no? Y la parte del no metal, que es este radical, ¿no? Que es el NO3. Aquí lo vamos a escribir. NO3. Y pongo así: 1 para el potasio, aquí queda 1. 1 para el NO3, aquí queda 1. Quedaría así la sal, de frente, ¿no? Ya no hay que hacer ninguna modificación porque es 1, 1. Entonces, esto lo debo buscar pues en las claves y encuentro pues que puede ser la B o puede ser la D, nada más, ¿no? O sea, no hay otra opción. B y D. Entonces, esa es la forma de generar, jóvenes, la fórmula de la sal. Debo tener el hidróxido y debo tener pues el ácido. Y por eso me dan pues la fórmula, ¿no? Para el otro compuesto, hago lo mismo. ¿Ah? La otra sal dice hipoclorito. Vamos a colocar acá. Hipoclorito. Aquí es hito, ¿no? De calcio. Entonces, ¿a quién debo buscar en mi tabla periódica? Acá, ¿no? Bueno, al cloro, ¿no? Este es hipohito, ¿no? Busca el cloro, jóvenes, y voy a encontrar que el cloro tiene aquí más 1, más 3, más 5 y más 7. Tiene más 7. Pero como aquí está empleando hipohito, jóvenes, hipohito es para el menor de todos, ¿no? Significa pues que está empleando más 1. Más 1, está utilizando más 1. Ahora, al otro, que es el calcio, lo busco y en la tabla periódica voy a encontrar que solamente tiene más 2. Es un solo valor. Significa, jóvenes, que la fórmula de la sal quedaría definido primero con el hidróxido. A ver, el hidróxido va a contener el metal calcio. Entonces sería aquí calcio
y 2OH. ¿Por qué 2OH? Porque su valencia pues es 2, ¿no? Y el ácido sería así, como la valencia es impar, sería H1, cloro, y aquí sería nuevamente, muchachos, sería así, ¿no? Ya hemos visto en la teoría, aquí sería N más 1 sobre 2, ¿no? Como la valencia que está utilizando el cloro es 1, sería pues 1 más 1 sobre 2. Aquí queda simplemente pues 1, ¿no? Queda 1 y la fórmula pues quedaría así nada más. Así quedaría. Ahora, ¿cuál sería la fórmula de la sal? Primero escribo pues al calcio y este 1 pasaría pues al calcio, ahí queda, ¿no? Luego escribo a esta especie cloro-oxígeno, que es el radical, voy a colocarlo aquí, entre paréntesis, cloro-oxígeno, y para él vendría pues este 2, ¿no? Este 2 viene acá, así queda, ¿no? O sea, este 2 pasa pues al radical del no metal y este 1 pasa pues al calcio y queda así. Esto sería entonces la fórmula de la sal. Entonces lo busco en las claves, corresponde acá y corresponde acá, ¿no? O sea que podría seguir siendo pues la B y la D, ¿no? La B y la D. Los dos tienen pues esa característica y ya la diferenciante para dar la respuesta sería pues el último compuesto, ¿no? Que es el sulfato de hierro 2. Esto es más fácil, jóvenes, porque ya para el hierro me están diciendo su valencia, ¿no? Sulfato de hierro, entre paréntesis 2. Bien. Entonces aquí nuevamente debo buscar a los elementos azufre y hierro, ¿no? En la tabla periódica. El azufre lo busco, jóvenes, en la tabla periódica y encuentro que tiene eh, los siguientes valores. Tiene más 2, más 4 y más 6. Y como en el nombre dice ato, significa que estoy utilizando el mayor valor, que es más 6, ¿no? Es más 6. Y para el caso del hierro, el hierro, jóvenes, tiene dos valencias que son más 2 y más 3. Pero en este problema ya me están diciendo, entre paréntesis, su valencia, o sea, está empleando el más 2. Está empleando el más 2. Pues hierro 2, dice, ¿no? Entonces la fórmula sería así. A ver, para el hierro sería así. Como hierro está utilizando 2, sería hierro o H2. Así queda. En cambio, como el ácido tiene valencia par, ya hemos dicho, jóvenes, que cuando es valencia par, aquí es H2, aquí sería azufre. Y para el caso, pues, del oxígeno, tiene esta forma. Si ustedes recuerdan, oxígeno, aquí es un cociente donde es N más 2 sobre 2, ¿no? N más 2 sobre 2, lo hemos dado en teoría. Y como el azufre está utilizando 6, aquí sería 6 más 2, 8. Entre 2 sería 4, ¿no? Entonces la fórmula sería SO4. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la sal? Voy a colocar aquí el hierro, ¿no? Voy a colocar el hierro en primer lugar. Y ese hierro, jóvenes, va a ser afectado por este 2, ¿no? Por este 2. Aquí voy a colocar 2. Ahora, en el otro lado voy a colocar el SO4, ¿no? El SO4 voy a colocar en este lado, porque ese es el radical que queda, ¿no? Cuando se pierden los hidrógenos. Y este SO4 también va a estar afectado por 2, ¿no? Porque este 2 del OH va al SO4, este 2 de aquí. Así queda. Pero como pueden ver, jóvenes, ahí hay factor común, ¿no? Que se puede simplificar. Hay factor común en esta parte. Puedo anular este 2, aquí queda 1. Y cuando hemos dicho queda fuera del paréntesis 1, se puede pues eliminar el paréntesis, ¿no? Entonces la fórmula equivalente sería pues de esta manera. Colocar simplemente hierro, ¿no? Porque se cancela el 2 y unirlo pues al SO4, ¿no? Así sería. Así quedaría la fórmula de la sal, porque cancelo esto, queda así. Ahora, busco en las alternativas el que cumple, ¿no? Estas tres fórmulas sería pues la D. ¿No? Acá no cumple porque acá es SO3. Este es SO3. Si el SO4 es el sulfato, significa, jóvenes, que el SO3 sería pues el sulfito. Y no me están pidiendo el sulfito, ¿no? Sino del sulfato de hierro 2. Entonces,
Esto vendría a ser la respuesta para este problema, ¿no? Entonces la clave sería la alternativa D, ¿no? Que corresponde a las fórmulas que están pidiendo. Bien, para el problema 3 es un problema directo, jóvenes, ¿ah? Directo en el sentido, pues, que hay que conocer las valencias del manganeso, ¿no? Porque si yo no lo conozco, jóvenes, por más que tantee, no voy a llegar, pues, a esa fórmula, ¿no? Lo único que me dicen que aquí tengo el ion manganato, ¿no? Bueno, el término ato me indica que está utilizando su mayor valor. El problema es cuál es ese mayor valor. O sea, yo no puedo pues definirlo si no lo recuerdo, jóvenes, ¿no? Entonces aquí solamente lo que me queda es verificar pues la tabla periódica, ¿no? Vamos a decir entonces mediante la observación. Ahora, yo ya sé pues como profesor, ya estoy acostumbrado a esto, que la respuesta ahí es la D, es más 6. Pero ustedes al leer manganato, o sea, lo único que la información le dice es que la terminación ato está empleando el mayor valor, ¿no? Pero, ¿cuál es ese valor? O sea, no tengo ninguna fórmula para que me defina, pues, la estructura del ion, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Mediante la observación de la tabla periódica, concluimos, jóvenes, se verifica, vamos a decir, verifica que el manganeso posee números de oxidación como no metal, ¿ah? Porque aquí el manganeso está actuando como no metal, está formando un ato, o sea, un radical de un ácido, ¿no? Y los ácidos normalmente son no metálicos, ¿no? Una oxidación como no metal de los valores más 4, más 6, más 7. Son esos sus valores, jóvenes, cuando el manganeso actúa como no metal. Ahora, conociendo pues eso, yo puedo saber pues cuál de ellos ha empleado ya con el nombre, ¿no? Ato. Estaría pues empleando el más 6, ¿no? Porque el más 7 ya hemos dicho es per ato, ¿no? Sería per manganato. El valor máximo más 7 es per manganato. Ahí sería pues más 6. Ahora, profesor, ¿significa que esto directamente no lo puedo resolver? No, sí se puede resolver, jóvenes, porque ustedes con la lectura se les va a quedar pues la información. Así como ustedes saben, ¿no? Que el cloruro de sodio se escribe sodio cloro, así como el agua se escribe H2O. Si ustedes leen, jóvenes, así como leen pues los comentarios que les llegan pues a sus redes sociales, ¿no? He visto, tengo sobrinos, sobrinas, ¿no? Que le llegan 120 comentarios, ¿no? Están todo el día leyendo ahí todos los comentarios, entonces se les va a quedar en la mente. Y van a saber, así como la fórmula del cloruro de sodio, van a saber pues la fórmula del manganato, ¿no? Del permanganato, del clorito, del hipoclorito, ¿no? Así se van a acostumbrar porque directamente no se puede. Ahora, aquí hay una tabla periódica, fíjense acá, donde podemos ver también pues a los elementos. Eh, Aquí, bueno, al manganeso le han puesto su máximo valor, que es más 7, pero tiene pues otros valores, ¿no? Y las tablas periódicas muestran, jóvenes, no siempre todos los valores pues, de las sustancias, algunos son las más conocidas, ¿no? Pero el manganeso sí tiene valores que son más 2 y más 3, que actúa como metal, y tiene pues más 4, más 5, más 6, más 4, más 6 y más 7, que actúa como no metal. Ahora, si ustedes le pidieran cuál es la fórmula del ion manganato, tendríamos que hacer primero la fórmula del ácido, ¿no? Porque el ácido cuando pierde sus hidrógenos se convierte en un ion, que es el radical, que se nombra pues como ato, como hito, ¿no? Entonces, podríamos hacer la fórmula. Entonces, vamos a indicar acá, ya eso como práctica, porque la respuesta ahí sería pues la D, ¿no? Su formulación, su formulación
se desarrolla empezando por el ácido oxácido, ¿no? Ácido oxácido que le dará origen. Porque todo anión de las sales, este es un manganato, proviene de un ácido, hemos dicho cuando el ácido pierde total o parcialmente sus hidrógenos, ¿no? En este caso lo va a perder totalmente porque cuando se quedan hidrógenos se nombraba, recuerdan, carbonato ácido, nitrato pues ácido, sulfuro ácido, pero aquí no, solamente ion manganato. Entonces miren, voy a formular, voy a formular al ácido y como su valencia es par, jóvenes, su valencia es par, su escritura sería así, H2, manganeso, porque es manganato, voy a colocar aquí el oxígeno, y aquí sería, como ya sabemos, por regla práctica lo hemos dado, sería pues N más 2 sobre 2, ¿no? Como la valencia que está utilizando es 6, sería pues 6 más 2, 8 entre 2 sería 4. Esta sería la fórmula del ácido mangánico, pero a mí no me piden el ácido, me piden el ion. El ion, como ustedes saben, lo hemos indicado en la teoría, se origina cuando este ácido pierde sus dos hidrógenos, ¿no? Vamos a quitarle sus dos hidrógenos. Recuerden que los hidrógenos que se pierden tienen carga más 1. ¿Y qué es lo que queda? ¿No? Queda pues el MnO4, ¿no? Queda así. MnO4 y la carga negativa porque es un anión, ¿no? Si se le ha quitado los hidrógenos positivos, queda así, y su carga sería menos 2. ¿Por qué? Porque hemos quitado dos positivos, quedan pues dos negativos, ¿no? Esto de acá es el ion manganato. Esto de acá, vamos a ponerlo de rojito, es el ion manganato. Si les pidieran a formular, este es el ion manganato. ¿De dónde proviene? Del ácido mangánico, ¿no? O sea, del ácido donde he empleado más 6. ¿No? Más 6. Porque con más 7 formaría el ácido permangánico. Permangánico. Y con más 4 formaría pues el ácido manganoso y el ion manganito sería manganito. Ya no sería manganato, sino manganito, manganato y permanganato, ¿no? Son tres tipos de iones en este caso. Bien, entonces aquí la respuesta, la única forma, ¿no? de desarrollarlo de forma directa es consultando la tabla periódica. No hay más, ¿no? Bien, la respuesta aquí sería entonces la clave D. Bien, para el problema número 4, aquí me dan tres fórmulas, H2S, G, SO2 y SO4, ¿no? Voy a dar pues el nombre respectivo, ¿no? Para cada sustancia. De acuerdo a la composición, miren, hidrógeno no metal es un hidruro, ¿no? Es un hidruro. No metal, oxígeno es un óxido, ¿no? Y esto es un anión oxigenado, este es un radical. Los radicales, ya saben, se nombran con ato o ito, ¿no? Los óxidos se nombran, pues, en los tres sistemas de nomenclatura, ¿no? Aquí sería dióxido de azufre o óxido de azufre, entre paréntesis, su valencia, o terminación oso-ico, considerando, pues, su número de oxidación. Bien. Entonces, para este problema vamos a recordar pues la parte de nomenclatura, ¿no? Igual vamos a colocar un cuadrito para ordenarlos. Y poder indicar pues sus características, ¿no? Bien, ¿quién me dice cuáles son los nombres entonces ahí que les corresponden a estas sustancias? Bien, aquí vamos a indicar en primer lugar las fórmulas, el tipo de especie que representan o las funciones
y sus nombres, ¿no? Bien, el primero, jóvenes, tiene por fórmula H2S, pero acá hay un subíndice que indica que es un gas, ¿no? Es una sustancia gaseosa. Ya saben, muchachos, que cuando acá la anotación es AC, esto es un ácido hidrácido, ¿verdad? Pero como acá está G, es una sustancia pues gaseosa. Esto es un hidruro que se llama hidruro ácido. Los hidruros ácidos provienen pues de los hidruros de los no metales, de los anfígenos y los halógenos. ¿Recuerdan la nomenclatura? A ellos se nombran con nombres especiales donde se le da la terminación pues uro al no metal, seguido la palabra de hidrógeno, ¿no? Entonces él se llamaría sulfuro de hidrógeno, así se llamaría. Sulfuro de hidrógeno, ese sería su nombre. O sea, lo característico acá es la terminación uro. Uro. En cambio, el siguiente compuesto, si es un óxido, y los nombres que ven acá, o bien están en nombre stock o en nombre yupa, acá, dióxido de azufre. Es el SO2, es un óxido. Pero para colocar la valencia en números romanos, yo debo conocer pues la valencia, ¿no? Del azufre. Y puedo calcular los jóvenes con las cargas, ¿no? Miren, acá hay 2 oxígenos, cada oxígeno es -2. Eso haría pues -4. Significa que el azufre en ese compuesto debe tener carga +4, ¿no? Para que todos sumen 0. Debe ser +4. Ahora, debemos recordar acá que el azufre pues tiene varios valores. Aquí está empleando +4. Entonces, él se llamaría óxido de azufre. Bueno, este es un óxido no metálico. Vamos a colocar acá, no metálico. Y su nombre sería óxido de azufre. Óxido de azufre. En el sistema UPAC sería 4. Óxido de azufre 4, porque su valencia pues es 4. En el sistema UPAC se llamaría simplemente dióxido de azufre, ¿no? Dióxido porque posee pues 2 oxígenos, ¿no? Y óxido de azufre 4 porque su valencia pues es 4. Pero esa valencia no me dan, yo tengo que calcularlo sobre la base de la fórmula. Sobre la base de la fórmula. Bien, y el último compuesto o la última especie es un radical, ¿no? Vamos a colocar aquí, es un radical de oxácido, es un ácido oxácido porque tiene oxígeno. Y los radicales ya sabemos que se nombran pues con las terminaciones atoito, ¿no? Atoito. No se ve, jóvenes, la pantalla. Me indican cualquier cosa. Este es un radical que tiene pues esta carga -2 y está formado pues por 4 oxígenos y un azufre, ¿no? SO4 se llama así. Este es el radical. Me están preguntando qué nombre tiene ese radical, ¿no? Entonces, los radicales se nombran con las terminaciones ato, ito, dependiendo, jóvenes, la carga que tiene pues el elemento principal, que en este caso sería el azufre. Yo tengo que calcular la carga, ¿no? Y recordar, muchachos, que el azufre tiene pues valores en tabla periódica, lo puedo verificar, tiene valores que son +2, ya hemos dicho, +4 y +6. ¿Cuál de ellos se estará utilizando acá? Entonces calculo acá, pues, ¿no? Los 4 oxígenos harían -8. Para que me salga -2 el total, el azufre aquí debe ser +6, ¿no? Porque sumando, pues, cargas tendría esta forma, ¿no? El azufre que va a estar acá, cuando sea +6, sumando, pues, esta cantidad, +6 -8 me sale -2. Ese es su valor, +6. Significa que está empleando este número. Y según pues las reglas que hemos dado,
Cuando tiene 3 valores y se está empleando el máximo, la terminación es ato. El nombre será pues sulfato, ¿no? Sulfato. Ion sulfato o simplemente sulfato. Así. Entonces, estos son los nombres que corresponden. Vamos a buscar en las claves sulfuro hidrógeno, óxido de azufre 4 y ion sulfato sería pues la clave la delta. Disculpe, profe, ¿Sí? Dígame. su pantalla se le ha puesto, sigue la tabla. No sé si está explicando lo de la tabla. Ah, ya, ya. Vamos a ver. A ver, vamos a cambiar esto. Vamos a compartir acá. Ya. Ahora sí se ve en la pantalla. Ahora sí, profe, ahora sí se ve. Ya, ya. Disculpen, eso ya es error mío, se me pasó. Pero estas son las características de estas especies de acá. El problema 4. Hay 3 sustancias y me pide pues nombrarlos, ¿no? Entonces yo de acuerdo a la fórmula voy a reconocer a qué tipo de compuesto pertenece y le voy a dar un nombre, ¿no? El H2S contiene hidrógeno con un elemento, es un hidruro, pero es un hidruro particular, hidruros no metálicos son hidruros especiales, hemos dicho, ¿ah? Y cuando son de los elementos anfígenos, como el azufre, o halógenos, son hidruros ácidos y se nombran así, con la terminación uro, sulfuro de hidrógeno. En cambio, el segundo compuesto, que es SO2, ¿no? SO2 es un óxido no metálico. Entonces aquí tenemos nombres stock y nombre pues UPAC, ¿no? Para poner la valencia en números romanos, yo debo calcular la carga pues del azufre. Y para eso recurro a las reglas, ¿no? Como es SO2, cada oxígeno es -2, significa que los dos oxígenos serían -4, el azufre debe ser +4. Ese 4 va a ir acá en el nombre, ¿no? Óxido de azufre 4. Y también se puede llamar dióxido de azufre porque tiene pues 2 oxígenos. También lo podríamos nombrar en el sistema clásico con la terminación osoico, pero para ello tendríamos que conocer las valencias del azufre y aquí no me dan. Solamente puedo calcular el valor que está empleando en la fórmula, pero no conozco pues los demás valores para saber si está utilizando osoico. Aquí ya le he colocado las valencias. Esto ya de tabla periódica. Y como está empleando +4, su tercer nombre, porque acá hay 2 nombres, sería anhidrido sulfuroso. Con +4 sería anhidrido sulfuroso, porque recuerden que los óxidos no metálicos se nombran como anhidridos, ¿no? Y la tercera especie es un anión, es un radical, ya hemos dicho, y ellos se nombran con ato-ito. Para saber cómo se va a nombrar, yo debo calcular la carga del azufre, ¿no? Y aquí se puede calcular también por regla, ¿no? Los 4 oxígenos darían pues -8. Para que esto salga -2, el azufre debe ser +6. Ahora agarro mi tabla periódica y consulto valores. El azufre tiene +2, +4, +6. Si está empleando +6, la regla dice que cuando hay 3 valores, el máximo es ato. Es por eso que esto se llama sulfato. Si hubiese empleado +4, formando un ion, anión, se llamaría pues sulfito. Y si hubiese empleado +2, sería hiposulfito. ¿Dónde está esto, jóvenes? Está acá, lo hemos dado pues en la teoría. Los radicales acá, ¿no? De los oxácidos tienen terminación ato-ito, dependiendo de sus valores de las valencias. Si tiene un solo valor, ato. 2 valores, ito y ato. 3 valores, hipoito, ito y ato. Como el azufre, ¿no? Tiene +2, +4, +6. Pues al emplear +6 sería ato, ¿no? Si tiene 4 valores, es desde hipoito hasta per ato, ¿no? Pero en este caso de este problema, solamente hay 3 valores. Hay 3 valores y de los 3 está empleando el máximo, por eso se llama sulfato. Entonces voy a buscar estos nombres en esta lista para corroborar pues la respuesta, ¿no? Y se encuentra pues eh, aquí en la B, ¿no? Sería la B. Esto es sulfuro de hidrógeno o también lo pueden llamar hidrógeno sulfuro, ¿no? Hidrógeno sulfuro. Con la terminación pues uro siempre. Y eso correspondería pues a la respuesta, la clave, la B.
Ahora, ustedes pueden decir, muchachos, profe, de repente, usted está inventando eso, ¿no? Usted no ha indicado, está en la teoría, jóvenes, ¿ah? Si nuevamente, mire, le comparto pues la clase que hemos hecho la vez pasada. Aquí están, fíjense, cuando hemos visto los hidruros, acá están hidruros metálicos. Los hidruros metálicos sí se nombran pues con los tres sistemas, ¿no? Este hidruro cálcico, hidruro de calcio 2, dihidruro de calcio, ¿no? Pero para los hidruros no metálicos se utilizan nombres especiales, ¿no? Aquí se indican nombres especiales como esto de acá, ¿no? Hidruro de oxígeno llamado oxano o agua, ¿no? Hidruro de nitrógeno, azano o amoníaco, ¿no? Hidruro de carbono, carbano o metano. Y cuando son hidruros de los no metales de los grupos 6A, como el azufre que está acá, esto está en la fórmula, se llaman así, sulfuro de hidrógeno, ¿no? Sulfuro de hidrógeno. Y es por eso que en esta solución, para ese problema, ¿no? En la práctica que estamos resolviendo, para ese problema hemos puesto, pues, para el H2S, sulfuro de hidrógeno, ¿no? O también se puede llamar hidrógeno sulfuro porque tiene hidrógeno unido a él. Entonces, no es que estemos inventando nombres en estos momentos, estamos siguiendo la teoría nada más. Bien, para el problema 5, esto sí es al ojo, jóvenes. Sobre todo la respuesta está entre la A, B y C. ¿Qué alternativa sería incorrecta para esa pareja entre la A, B y C? Porque el NH4 más lo hemos mencionado, es un ion especial, es el ion amonio, ¿no? ¿Qué marcaría? ¿Cuáles serían los nombres correctos para A, B y C? Hemos hecho cuando son aniones monoatómicos, todos llevan uro, pues. O sea que los nombres correctos serían fluoruro, bromuro, sulfuro. No es bromito, como dice ahí, ¿no? No es bromito, sino es, en este caso, bromuro. Por eso la respuesta aquí es la clave B, ¿no? La clave B. Y eso lo podemos verificar acá también, porque la D es correcta. Aquí hemos puesto, miren, como observación, este ion NH4 es un ion especial, se llama ion amonio, y se comporta como cation metálico, y aquí lo están colocando NH4 más ion amonio, ¿no? Ion amonio, o sea que la incorrecta estaría pues entre la A, B y C, y la respuesta pues es la B, porque cuando es un ion de un solo átomo, la terminación es uro, ¿no? Esto es, y toato es cuando son oxigenados, cuando tienen pues oxígeno, ¿no? Bien, entonces vamos a decir acá la nomenclatura, nomenclatura de los radicales de ácidos hidrácidos, o sea, ácidos que no tienen oxígeno, eh, eh, que son radicales, en este caso aniones, estamos siempre los radicales son aniones, monoatómicos, eh, hace uso de la terminación uro. Solamente se utiliza pues uro, no la terminación uro. Entonces, siempre que veamos jóvenes iones negativos de un solo átomo, ellos se van a nombrar con la terminación uro. Con la terminación uro, nada más. Es por eso que eh, tendríamos, ¿no? Para estos iones, eh, que en este caso corresponden, ¿no? A los hidruros de los elementos, pues, anfígenos, halógenos, estos iones, ¿no? El flúor menos uno se nombra, pues, como fluoruro, ¿no? Si en vez del fluoruro tenemos, pues, el cloro menos uno, se llamaría, pues, cloruro, ¿no? Sería cloruro. Si en vez del cloro menos uno tuviésemos pues el bromo menos uno, se llamaría pues bromuro. Y no bromito, como dice acá, ¿no? La terminación
Eh, itoato es cuando tienen oxígeno en la estructura. Eso para, eh, hay un halógeno más que es el yodo. Yodo menos uno, esto se llamaría el yoduro. Y todos estos radicales jóvenes forman sales, ¿ah? Como los fluoruros, cloruros, bromuros, yoduros, ¿no? Y así. Como la sal yodada, ¿no? La sal yodada que nos llega a casa está hecho pues de yoduro de potasio, ¿no? Tiene yoduro pues de potasio, que es bueno pues para la dieta, porque nuestro organismo debe tener yodo, ¿no? Para sintetizar pues algunas proteínas y algunas hormonas también, como la tiroxina, ¿no? Y así. Ahora, si el anión tiene carga -2 es porque proviene de un anfígeno. Aquí sería pues azufre -2. Esto sería pues el sulfuro. Y todos ellos tienen terminación pues uro, ¿no? Otro anión de ese grupo es el selenio de carga -2. Sería selenuro. Y uno más, que serían todos, ¿ah? Aquí voy a colocarle a todos para que ustedes recuerden. Sería pues del teluro, sería el telururo, ¿no? Son los aniones que se generan de los ácidos hidrácidos. Todos ellos son monoatómicos, como pueden ver, tienen un solo átomo y se nombran con la terminación uro. Es por eso que acá la B no corresponde. Bueno, entonces la relación incorrecta sería pues la B, ¿no? La B porque esto de acá está mal dado. Esto es bromuro, no es pues bromito, como dice ahí. El bromito se puede formular a partir del ácido del ácido bromoso, pero no me va a dar pues un ácido que genere este ion, ¿no? Entonces la respuesta ahí sería la B. Bien, para el problema 6, esto es teoría, y la teoría ya la hemos indicado, muchachos. Aquí vamos a simplemente recordar algunos o reforzar algunos puntos, ¿no? Acá nos hablan de las sales, ¿no? La primera afirmación para este problema corresponde pues a lo siguiente, ¿no? Dice, son compuestos que se forman por reacción de un ácido y un hidróxido. Eso es verdadero, verdadero. ¿Por qué? Porque en la teoría hemos mencionado que las sales se obtienen por una reacción química llamado neutralización, ¿no? Se obtienen por neutralización. ¿Entre quiénes, jóvenes? ¿A quiénes reaccionan para producir una sal? Entre un hidróxido, ¿no? Y un ácido. Ahora, dependiendo del tipo de ácido, hay dos tipos pues, de sales, ¿no? Si el ácido es hidrácido, ácido sin oxígeno, se forman las sales aloideas, como el cloruro de sodio, el bromuro de potasio, el sulfuro de plomo, así, sales aloideas. Pero si el ácido posee oxígeno, como las oxisales, se generan pues los ácidos oxáceos, como el carbonato de calcio, el sulfato de hierro, el bromito de sodio, así. Las sales oxisales tienen las terminaciones ato-ito, ¿no? Aquí podemos inclusive eh, pegar pues la reacción química característica de las sales para indicar como sustento, ¿no? Porque las sales se desarrollan así, aquí dice, ¿no? La teoría dice claramente que las sales se obtienen por reacción entre un hidróxido y un ácido, ¿no? Vamos a colocar la reacción. Hidróxido ácido me produce sal y agua. Claro que a nosotros nos interesa básicamente pues la sal, ¿no? Pero sería verdadero la primera afirmación. La segunda afirmación dice, las sales aloideas se obtienen a través de ácidos hidrácidos, ¿no? Eso también es verdadero, ¿no? Las sales aloideas, como hemos indicado, aloideas son sales binarias, solamente tienen dos elementos, pues se obtienen a partir
de un ácido hidrácido, que es un ácido que no posee pues oxígeno, ¿no? Aquí también podemos colocar como ejemplo de la teoría que están aquí. Estas son sales aloideas, acá dice, sales aloideas, y podemos colocar pues el caso del cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio, que es una sal que solamente tiene dos elementos. Las sales aloideas no poseen pues oxígeno en su estructura, mientras que las sales oxisales sí los poseen, ¿no? Las aloideas no. Y la tercera dice, las sales oxisales contienen oxígeno en su composición química, ¿sí? Por eso lo llaman oxisales. Eso también es verdadero. Las sales oxisales, entonces, son sales ternarias. O sea, tienen tres elementos, ¿no? Después se obtienen a partir de un ácido oxácido. Un ácido que posee, pues, oxígeno, ¿no? Y aquí también, si recurrimos a la teoría, podemos colocar pues esta sal como ejemplo, ¿no? Miren acá, esta es una sal oxisal que tiene oxígeno en su estructura porque proviene de un ácido oxácido, ¿no? Por eso tienen pues oxígeno en su estructura. Noten la diferencia entre una sal aloidea, solamente dos elementos como el cloruro de sodio, y una sal oxisal que tiene tres elementos, oro, carbono, oxígeno, ¿no? Entonces, para este problema, la respuesta sería pues verdadero, 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 que corresponde pues a la clave A. Y esto, muchachos, hay que recordarlo pues para las evaluaciones, ¿no? Para las evaluaciones. Bien, en el caso del problema 7, me dice, indique la fórmula del compuesto que se obtiene por reacción del hidróxido del litio y del ácido carbónico. Entonces, aquí, jóvenes, voy a hacer lo que hicimos en el problema número 3, si mal no me equivoco. Voy a establecer la reacción química entre dos sustancias cuya fórmula voy a definir. Hidróxido de litio. Para eso utilizo mi tabla periódica y busco al litio. Y voy a encontrar, jóvenes, que el litio tiene una sola carga que es +1, que es lo que va a utilizar, pues, ¿no? En este cálculo, ¿no? Y la otra especie que reacciona es el ácido carbónico. Aquí me interesa el carbono. Busco en tabla periódica y el carbono tiene dos valores, +2 y +4. Como es ico, carbónico, está empleando pues el +4. ¿Por qué debo conocer eso? Porque para establecer la fórmula de la sal, ya sabemos, jóvenes, que yo debo hacer la reacción entre un ácido y un hidróxido, ¿no? Un ácido y un hidróxido. Entonces aquí, conociendo esto, yo puedo utilizar esta ecuación como referencia, miren. ¿Cuál sería la fórmula del hidróxido de litio? Como su valencia es 1, aquí vamos a colocar pues litio OH1. Así sería el hidróxido de litio. Y para el ácido carbónico, como está empleando +4, valencia par, se escribe así. Hidrógeno 2, carbono y aquí oxígeno, ya sabemos que se escribe pues mediante un cociente que sería n+2/2, ¿no? Como el valor es 4, voy a reemplazar 4 acá, +2, 6, entre 2 sería 3. Y así queda la fórmula. ¿Y cómo se forma la sal? Primero escribo pues al metal litio. Y este 2 del hidrógeno va a pasar pues al litio. Luego escribo pues el carbonato, ¿no? El CO3. Y el 1 del OH va a pasar al carbonato. O sea, aquí sería 1. Sería así. Como este 1 se puede eliminar dentro del paréntesis, la fórmula quedaría así. Litio 2, y aquí afuera ya eliminé el 1 y quedaría solamente así. Así no elimino esto y queda así. Esta es la fórmula, jóvenes, del carbonato de litio. Carbonato de litio. Veo en las claves y corresponde pues a la respuesta C, ¿no? La clave sería en este caso la C. Esto siguiendo pues los pasos
de la formulación que hemos indicado, ¿no? La respuesta sería la C. Y eso sería todo para... Esto se va a intercambiar. Luego, como pueden ver, viene, aparece la flecha y ahí vienen pues los productos. Y noten, jóvenes, la fórmula de la sala. Miren, lo voy a escribir también de forma ordenadita, así. El hierro tiene 1, ¿ah? Solo que ahí se sobreentiende, lo voy a dejar 1. Y dentro observamos que está el NO3, que es el radical, ¿no? El anión. Y fuera está el 3. Significa, jóvenes, que estos números que han quedado ahí como subíndice es porque se han intercambiado, ¿no? Se han intercambiado. Significa que aquí el compuesto debe haber hierro con OHs, ¿no? Entonces lo voy a ir completando porque esto de acá es el anión y acá debe haber un hidróxido. Ese hidróxido debe tener hierro. Completándole sería así. Ahí va a estar el hierro unido a cuántos OHs. Eso depende, muchachos, de cuánto pues haya intercambiado, qué números haya intercambiado. Este número que va acá va al ion nitrato y aquí aparece 3, jóvenes, ¿no? O sea, este número de acá va al NO3 y aquí aparece 3, significa que aquí debe ser pues 3. Aquí debe ser 3. Y obviamente este 1 pasa pues al hierro y es el 1 que está acá que se sobreentiende, ¿no? Que está ahí. Entonces, en este problema, esta es la especie que falta. Esta es la especie que falta, ¿no? La primera reacción, esta es la especie que falta y yo busco las alternativas, ¿no? Y encuentro pues que puede ser la clave la A, la C o la D, ¿no? Ahora, se supone, jóvenes, que en la segunda reacción el compuesto que aparece tiene el hierro con el mismo número de oxidación que está en la primera reacción. Significa, jóvenes, que en la segunda reacción hay que hacer esto, ¿no? O sea, el hierro ahí no está como hidróxido, ¿ah? Pero va a formar una sal. Entonces se supone que el hierro aquí está con el mismo número de oxidación y lo voy a escribir así. Hierro de carga más 3, porque es la misma carga que está utilizando en la primera reacción. El problema es que ahora está unido al H2SO3. ¿Y cómo sería la fórmula de la sal? Primero coloco aquí el hierro y este 2, jóvenes, que está acá pasa pues al hierro. Aquí sería hierro 2 y aquí pongo el SO3. Y este SO3 va a ser afectado por este 3 del hierro, ¿no? Y aquí está. Esta sería la fórmula pues de la sal. Esta sería la fórmula. Y también lo puedo buscar en las alternativas, ¿no? En las alternativas. Ahora, pero aparte, jóvenes, de esas fórmulas que faltan, me están pidiendo los nombres de las sales, ¿no? De las sales que se han originado, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar, para ya dar respuesta, eh, los nombres de las sales, porque primero era la fórmula, ¿no? Identificar lo que faltaba. Aquí hay 2 productos secundarios, jóvenes, pero esos productos no me interesan. Las sales son las que me interesan. Entonces vamos a colocar acá nombres de las sales, ¿no? Que se han producido. ¿Cómo se van a llamar? La primera sal es esto de acá. ¿Mm? Y me están preguntando, pues, cómo se va a llamar, ¿no? Esa sal. Bien, aquí ya puedo colocarlo solamente como hierro, porque el 1 se sobreentiende. Aquí ya puedo colocarlo también en negro, ¿no? Porque ya no es necesario, pues, subrayar. Pero sí el nombre de la sal. Bien. Como el hierro está utilizando valencia 3
y el hierro tiene 2 y 3, esto va a terminar, jóvenes, en férrico, ¿no? Va a terminar en férrico porque primero se nombra al radical y luego el nombre pues del hierro, ¿no? Como el hierro está empleando 3, sería pues férrico. El problema es lo que va adelante, ¿qué irá, no? Irá nitrato o nitrito, ¿no? Ese es el problema. Entonces yo debo saber la carga del nitrógeno en este compuesto para saber la terminación ato ito. En este compuesto, ustedes pueden ver, los 3 oxígenos hacen -6, esto sería +1, por lo tanto el nitrógeno es +5. Y como el nitrógeno tiene +3 y +5, está empleando el +5, sería pues nitrato. El nombre sería nitrato férrico, así se llamaría, nitrato férrico. Ato porque está empleando, jóvenes, el nitrógeno, su mayor valor, que es +5. Y férrico porque el hierro también está empleando su mayor valor, que es +3. Por eso el nombre de la sal sería así. Ahora, ¿cuál sería el nombre de la segunda sal? ¿No? El nombre de la segunda sal, vamos a colocarlo también acá ya en negro. El hierro, jóvenes, sigue utilizando pues +3, entonces va a terminar igual en férrico. El problema viene el nombrar pues el anión, esto de acá. Puede ser sulfato o sulfito, ¿no? Entonces, yo veo, miren, en la fórmula del ácido. El ácido, el azufre, ¿qué carga tendrá acá, no? Hay 3 oxígenos, hacen -6. Estos 2 hidrógenos hacen +2. El azufre debe ser +4. Y como el azufre ya hemos dicho tiene +2, +4 y +6, al emplear +4 es ito, ¿no? Porque es hipoito, ito, ato, ¿no? Sería pues entonces sulfito, ¿no? Sulfito férrico, así se llamaría. Y eso pues no es sencillo, como pueden ver, no basta, jóvenes, conocer el valor de la carga, porque yo puedo calcular la carga del azufre y nitrógeno para poner el nombre, pero necesito además cuántos valores de carga tiene para ponerle en la lista, ¿no? ¿Quién va a ir primero, ito, ato, ¿no? Y eso es lo que complica más pues la solución de estos problemas, ¿no? O sea, si esto le viniese en un examen, no les vendría pues así, ¿no? Le vendría con más datos, ¿no? Más datos adicionales. Y para que ustedes puedan llegar pues a la respuesta directamente, ¿no? Porque si no, igual vamos a tener que consultar pues a la tabla periódica para llegar pues a la respuesta, ¿no? Bien, entonces como estas son las fórmulas, verifico, y los nombres son nitrato férrico y sulfito férrico, la clave sería pues la A, ¿no? La clave sería la A, la que verifica esas características. La clave sería la A. Bien, lo que sí podría venirle, jóvenes, en un examen y para que ustedes pues marquen las respuestas sin ninguna ambigüedad, sin ningún pues dificultad, sería solamente esto, completar estas dos fórmulas, ¿no? Porque para las fórmulas yo no necesito pues conocer el número de oscilación, solamente establezco las fórmulas y o sea, esta parte no, porque esta parte se requiere más datos, ¿no? Porque si no lo conocemos, tenemos que recurrir pues a la tabla periódica y ahí viene pues la dificultad, ¿no? Aquí no hay datos suficientes. Bien, para el problema 9, tenemos este compuesto, miren, 2 elementos nada más. Es una sal pues aloidea, ¿verdad? Es aloidea, 2 elementos, ¿no? Es una sal aloidea. Por lo tanto, este es un ácido hidrácido, ¿no? Que se llamaría pues clorhídrico, ¿no? Lo que me piden aquí es nombrar pues a las especies que faltan. Aquí vamos a indicar entonces la formulación eh, de la sal y el ácido. Vamos a empezar con el ácido. El ácido en la ecuación química, ustedes lo pueden ver así, como H cloro y como subíndice AC. AC.
Y hemos dicho, jóvenes, que cuando está el subíndice AC significa que esto está en medio acuoso y se trata de un ácido hidrácido. El nombre es así, prefijo ácido y la terminación hídrico, ¿no? Hídrico, esto lo hemos dado en los hidruros, ¿ah? Terminación pues hídrico, ese sería pues el nombre del ácido, ¿no? Se utiliza el prefijo ácido con la terminación hídrico, ácido clorhídrico, clorhídrico. Mientras que la sal, que vamos a nombrar acá, está formado pues por el hierro y 3 cloros. Es una sal. Cuando es joven es una sal binaria, es una sal aloidea y siempre el anión, o sea, no metal, se nombra con la terminación uro, ya sabemos. Entonces, esto se llamaría el cloruro, cloruro. Pero el problema viene para el hierro, ¿no? ¿Qué cloruro será? ¿Cloruro ferroso o cloruro férrico? Y eso va a depender de la valencia, jóvenes, del hierro. Y ustedes lo pueden deducir por intercambio. Este 3 viene del hierro y el 1 viene del cloro, porque el cloro pues tiene 1, valencia 1, ¿no? Aquí lo podemos ver también en la tabla periódica que les había mostrado. Miren, los halógenos, acá, miren, flúor -1, cloro -1, bromo -1, yodo -1, astato -1. Todos los halógenos tienen pues un solo valor de carga. Significa pues que si esto es un halógeno, tiene -1, ese 1 pasó al hierro y este 3 viene del hierro. Entonces esto sería pues el cloruro férrico, sería cloruro férrico o cloruro de hierro 3. Si ustedes quieren utilizar el sistema Stock. Cloruro de hierro entre paréntesis 3. Si es que quisiéramos utilizar pues el sistema Stock, ¿no? El sistema Stock. Bien, entonces este 3, jóvenes, corresponde a la valencia pues del hierro, ¿no? Viene de acá. Cloruro de hierro 3. Entonces, eso vendrían a ser los nombres y hay que buscar simplemente en las alternativas quién concuerda, ¿no? Entonces sería aquí ácido clorhídrico y cloruro férrico, ¿no? Sería pues la respuesta a la alternativa A. La alternativa A. Bien, ya el último problema, tenemos un minuto todavía, sería pues ya directo. Como les menciono, jóvenes, desde el principio esta es la parte más complicada de la nomenclatura. Felizmente, a nivel de examen de admisión, no viene de esta forma, ¿no? Sino viene una reacción química así como está acá y le piden pues un nombre u otro nombre, ¿no? Pero no les pide, o sea, no viene como tema específico de formulación y nomenclatura. Bien, para el problema 10, aquí, jóvenes, la respuesta, vamos a indicarlo ya de frente, sobre la base de la teoría que hemos visto no solamente esta clase, sino las clases anteriores también. Sería así, ¿no? El ácido bromhídrico, jóvenes, todo lo que termina en hídrico es un ácido hidrácido. Eso es verdadero. En esta reacción dice, el cloruro de hidrógeno es un hidrácido. Acá está, cloruro de hidrógeno, sí, es un hidrácido, porque está como G. Porque si estuviera como AC, como acá, ya sería ácido clorhídrico, ¿no? Esto sería ácido clorhídrico, pero acá el cloro está unido al hidrógeno en forma gaseosa, se llama cloruro de hidrógeno, es un hidrácido. Una cosa es un hidrácido, otra cosa es un ácido hidrácido, ¿ah? Bien, el sulfuro de calcio es una sal aloidea y su fórmula es así. Esto también es verdadero porque el calcio tiene +2, el azufre -2, intercambian 2, 2, simplifican y queda así. En esta reacción dice, el cloruro de sodio es una sal aloidea, ¿sí? Toda sal aloidea solamente tiene 2 elementos, no hay oxígeno. Si hubiese oxígeno, sería pues una sal oxisal, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería, todas son verdaderas, no hay ni una que sea pues falsa, ¿no? Y todo pues está en cuanto a la teoría que hemos indicado, ¿no? Bien. Decimos acá entonces, de acuerdo con la información teórica,
llegamos pues a la respuesta que todas las afirmaciones son verdaderas, ¿no? Verdaderas. Y para eso hay que consultar siempre la teoría, jóvenes. No solamente pues hay que decir, ah, esto es verdadero, esto es falso, esto es verdadero, sino debe haber un sustento, ¿no? Bien. Aquí nos quedaríamos, jóvenes, para este capítulo, que como ven es largo, nomenclatura, formulación, y es tedioso también porque es bastante teórico, y sobre todo la última parte. Lo que vamos a hacer, o vamos a ver la siguiente clase en adelante, ya son cálculos matemáticos que les gusta pues más a los estudiantes, ¿no? Y para eso vamos a requerir una calculadora, jóvenes. A partir de la próxima semana tienen que tener una calculadora a la mano, una calculadora básica, ¿no? Ahora, si tienen una calculadora científica, como esta de acá, por ejemplo, que yo tengo, si lo pueden ver, ¿no? Sería pues muy, muy buena, ¿no? Pero eso no significa, jóvenes, que hay que comprarse, ¿ah? No es obligatorio comprar una calculadora científica. No hagan pues que sus padres gasten más dinero, ¿no? Deben tener en casa una calculadora básica y eso va a ser suficiente para los temas que continúan. Bien, ahí nos vamos a quedar, jóvenes, pero antes voy a indicarles los problemas que se van a resolver en la domiciliaria.